michoacana, panelista de La Mesa Roja, el otro programa que tenemos aquí en pie de página, donde Gaby Arévalo, Diana Fuentes, Teresa Rodríguez de la Vega, Ingrid Urgelles y Daniela Pastrana analizan la realidad política, económica y social del país y el mundo. Pues Gaby Arévalo también viene aquí a los pasos de la semana a hablarnos sobre el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel, junto a pues uno de los periodistas que más admiramos aquí en pie de página y en el país, yo creo, que es Arturo Cano, porque su conocimiento sobre la política mexicana es profundo y pues lo tenemos aquí también para comentar esta designación que sorprende porque nadie se la esperaba en realidad, creo que eso es lo que es la sorpresa, de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, al frente de una figura que parecía ya haber pasado a la historia, pero que hoy tiene un nuevo aire, que es la oficina de la presidencia. Entonces, no sé, Dani Pastrana, aquí también Alejandro Ruiz, y pues vamos arrancando, no sé quién quiere empezar, si Gaby o Arturo, quién quiere un primer comentario de saque sobre qué representa este nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel y cómo se puede leer en el contexto pues, del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues el que quiera empezar, yo estoy aquí hoy de colada y me van a decir que hago trampa porque siempre que está Arturo en los pasos de la semana resulta que me toca estar a mí, entonces van a decir aquí hay una cosa rara, pero bueno, no voy a hacer comentarios al respecto, más bien quisiera Bueno, que ustedes, yo puedo bienvenidos, comenzar, nos cuenten. yo puedo comenzar, si les parece, con una anécdota. Cuando entrevisté a Claudia Sheinbaum para el libro de su biografía política, pues fueron varias entrevistas y una de ellas abarcó el movimiento del CEU. En ese momento fue cuando hablamos de su relación con Cuauhtémoc Cárdenas, porque el fin del movimiento del CEU coincidió pues con el arranque de lo que luego sería la insurrección electoral de 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces Claudia me platicó que fue en su casa, ella la describió, la casa de aquellos tiempos, como una vecindad por el rumbo de San Jerónimo, fue donde se llevaron a cabo un par de reuniones, al menos con el ingeniero Cárdenas, para planear el mitin en Ciudad Universitaria de 1988, que fue muy importante, fue un acto simbólico de mucha trascendencia, la entrada de Cuauhtémoc y miles de jóvenes ahí dándole la bienvenida en la Universidad Nacional. Bueno, fue en estas reuniones en la casa de Claudia Sheinbaum, que entonces compartía con su esposo de entonces, Carlos Simas, que había sido una de las figuras principales del movimiento del CEU, pues donde se habló de ese meeting y de lo que posteriormente sería la suma de una buena parte de ese núcleo dirigente del CEU al, la, al movimiento cardenista, a la candidatura de Cuauhtémoc. Este grupo que venía de la Universidad Nacional se constituyó en una organización de duración efímera en el MAS, el Movimiento al Socialismo, y se sumaron a la candidatura de Cuauhtémoc. Entonces Claudia me contó que pues, ella estuvo en esas reuniones y que la cosa que le sorprendió mucho de Cuauhtémoc, porque dice que ella hasta ese momento tenía una visión de los políticos tradicionales como personajes que estaban en un nicho muy arriba y que nunca bajaban a hablar con la gente. Le sorprendió la sencillez de Cuauhtémoc Cárdenas, que sin pedir nada ni voltear a ver a nadie, se levantó solito, se fue a servir su café, como cualquiera otro de los invitados. Y bueno, pues fue una relación que continuó en esos años. Claudia como militante de base del partido que llamó a formar Cuauhtémoc Cárdenas, eh, pero mantuvieron, digamos, cierta cercanía. Ese es el arranque de esa relación, porque algunos me han preguntado sobre, bueno, ¿y de dónde viene esta relación? ¿Por qué Claudia dice que tiene una relación tan cercana o casi familiar con Luis Cárdenas? Esa puede ser una de las razones. Pues sí, y esa es la parte de la conexión de que ahorita vamos a hablar de lo que significa la oficina o lo que puede significar la oficina, pero yo le quiero preguntar a Gaby,
porque ella conoce muy bien las historias de Michoacán, porque es de allá y porque allá estudió y porque muchas cosas. Y entonces ella nos decía, bueno, me tranquiliza que esté en la oficina de gobierno y no en la secretaría. Entonces, pues Gaby, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu primera impresión de este nombramiento y por qué te sientes más tranquila de que no esté en una secretaría de Estado? Ya hasta se nos congeló, dijo, no, mejor eso no les contesto. Bueno, Ya se nos quedó ahí, ¿no? Se congeló Gaby Arévalo, pero ahorita vamos a recuperarla. Bueno, si quieren vamos avanzándole, entonces Vamos yo avanzando, me exacto, aviento un porque segundo mientras se reconecta Gaby. Bueno, es curioso, este nombramiento en solitario de Lázaro Cárdenas ha dado además pie a a muchas interpretaciones, pero ya a estas alturas lo que podemos decir es que Claudia Sheinbaum optó por para presentar su gabinete por la modalidad tandas del bienestar, ¿verdad? O sea, nos va soltando a Sí, pedacitos poco a poco. los nombres de quienes se van a acercar. Ayer o antier decías, Daniela, que el primer paquete fue el de las figuras hacia el exterior, el segundo de los cercanos, los técnicos, el tercero de los operadores. Y es muy curioso ver cómo ha logrado con esta modalidad Claudia Sheinbaum pues mantener presencia del tema en la conversación pública, por un lado, y por otro lado también exhibir lo veleidosa que es la opinión publicada. Y con esta, pues me refiero a las voces de aquellos que tienen los espacios de mayor alcance en los medios de comunicación, porque ha sido muy curioso leer cómo dan virajes semana con semana, ¿no? Primero, estos nombramientos nos muestran que Claudia Sheinbaum será una estadista con visión global, alguien que quiere mejorar la imagen de México en el mundo y que tiene un entendimiento del mundo global y no estará encerrada como López Obrador en el país. Y a la semana siguiente, con otros nombramientos, el análisis es totalmente lo contrario. No, pues nada más es una prueba de la continuidad sumisa que va a ejercer Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, el nombramiento de Lázaro Cárdenas, independientemente de la evaluación que se haga de su gestión como gobernador de Michoacán, eso yo creo que ahorita lo abordará Gabriela, este, pues tiene varias lecturas. Las dos, digamos, los dos grandes agrupamientos de la izquierda electoral han sido, para simplificarlo mucho, el cardenismo y el obradorismo. En una entrevista reciente, que dio a propósito de su 90 aniversario, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, no hay cardenismo, en una entrevista que le hizo Luis Hernández. Lo que hay son los ideales renovados o no estáticos de la Revolución Mexicana. Entonces, la pregunta vale, si no hay cardenismo, ¿podemos decir que hay obradorismo? ¿No? Puede haber esa discusión. Y recuerdo que después de esa entrevista y de varias declaraciones más que hizo Cuauhtémoc en torno a su 90 aniversario, por ahí el presidente López Obrador por esos días invitó a Palacio Nacional al profesor queridísimo Jesús Martín del Campo, y al subir la información sobre esa visita de Martín del Campo, dijo, y él sí es un auténtico luchador social que viene con nosotros desde el principio de este movimiento. Y por esos mismos días, eran los primeros días de mayo, le preguntaron sobre el ingeniero Cárdenas, le volvieron a preguntar, y el presidente dijo pues que era un precursor del movimiento, como muchos más, ¿no? Quizá no dándole su lugar, cosa que sí ha hecho Claudia Sheinbaum con este nombramiento de Lázaro Cárdenas, cuando ha hablado de la importancia histórica de Cuauhtémoc Cárdenas. Claro, claro, pues creo que ya recuperamos ahora sí a Gaby. Gaby, ¿ya nos escuchas bien? Sí, los escucho.
Más bien creo que nosotros a ti no, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ya, ahora ya un poco Como Ahora ya. más. entrecortada, un poquito entrecortada. Ahora sí, Sí, ahora ya un poco más. ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Gaby, Bueno, pues esperemos, ahorita si no me... cuéntanos tu primera impresión de este nombramiento. Bueno, espero que se escuche bien y si no, ahorita me trato de conectar con el celular. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, yo le comentaba a Dani a propósito de lo que decía, de por qué decía yo que mejor fuera de la oficina y no secretario. Yo todavía vivía acá en Michoacán todo el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel y digamos que la opinión que tenemos sobre su gestión no es muy halagadora. Incluso yo siempre les comento, es un buen músico, ¿no? Le gusta tocar los bongoes, porque la impresión que tenemos en el Estado es que en realidad a él no le gusta la política, ¿no? Y que en realidad dejó hacer a un grupo de personas que luego, pues, digamos que han seguido el desastre muchas veces económico, seguridad que ha tenido el Estado, ¿no? Entre estas cuestiones, voy a cambiar por escuchar mejor en el celular. A ver si se escucha mejor, ¿sí? Te escuchamos mucho mejor, ahora te vemos Sí. doble, pero sí te escuchamos mucho mejor. Estábamos con Bueno. los bongoes de Lázaro Cárdenas Así es. Batel, De Lázaro ¿no? Cárdenas, Que eso sí sí, que les le de- gusta. Sí, y Sí, esta tocaba idea ahí, de... tocaba, a veces echaba sus palomazos en el Gran León hace muchos años, ¿no? Sí, le gusta realmente la cuestión de la música y la cultura. En muchos sentidos, esta es como la impresión que les decía que tenemos en el Estado de que él en realidad no le gusta la política, ¿no? Le gustaría más dedicarse a otras cuestiones, porque más bien dejó como que otros actuaran, ¿no? En el Estado, y en muchos sentidos también fue en su sexenio donde varios de los desastres que el Estado viene arrastrando desde hace mucho iniciaron. Por supuesto, lo que se ha comentado mucho en medios sobre que fue quien solicitó por primera vez que entraran los militares. Ese fue algo además como muy significativo, porque por un lado Felipe Calderón, que es de acá, tenía mucho interés, por supuesto, que en el Estado se iniciara esto, pero por otro lado también se veía como una traición cuando, por supuesto, estábamos con todo esto de llamar a su gobierno espurio y que sabíamos que esta estrategia también funcionaba como un intento de validar su gobierno, ¿no? Toda esta idea de la guerra contra el narco. Esa es una. La otra, y eso no lo digo yo, mucha gente lo dice acá, era que no gobernaba él, sino que gobernaba su papá, porque el secretario de gobierno de Lázaro Cárdenas Batel fue Leonel Godoy. Y recordemos que Leonel Godoy estuvo desde que Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador del estado, fue primero subsecretario y luego secretario de gobierno, después se lo llevó al gobierno del Distrito Federal y después siguió siendo funcionario en el gobierno de Rosario Robles. ¿Cuáles son de los grandes escándalos, por ejemplo, acá en el estado? Es que tanto Lázaro Cárdenas Batel como Leonel Godoy tuvieron de secretario de Finanzas a Humberto Suárez López, que después se les juzgó en otro gobierno pues obviamente ilícitos y robo y demás, y dio una fianza de 50 millones de pesos para llevar su proceso en libertad. Yo me pregunto quién tiene 50 millones de pesos, ¿no? Fue la fianza más alta que se había pagado en el estado y eso lo estuve verificando
con mis amigos acá periodistas, Jesús Marcha y otros periodistas de acá del estado. Entonces, bueno, esas son, y bueno, no solamente los problemas de seguridad que sigue viviendo sobre todo la Tierra Caliente en Michoacán, sino también que la deuda del estado creció muchísimo durante el gobierno de Cárdenas Batel. Entonces, yo esperaría que la figura ahí en la oficina de presidencia, o cómo fue el nombre exactamente que le dieron, ¿no? De coordinador. Exacto, fuera más honoraria, y a lo mejor ahí comento un poco en mi siguiente saque sobre lo que comentaba Arturo Cano del CEU y los vínculos con Cárdenas, porque como gobernador y como gestor no podríamos decir que tuvo un paso sobresaliente en el estado. Ok. Preguntar, ¿no? O sea, Arturo, tú estás lleno de historias, ¿no? De historias, de anécdotas. Y pues bueno, o sea, ¿cuál es la relevancia? Porque luego no queda claro de esta oficina de la presidencia, digamos, en las tareas políticas de gestión de relación, ¿no? O sea, ayer adelantaba Claudia Sheinbaum que justamente una de esas tareas va a ser, pues, coordinar, dialogar con sectores sociales, empresariales, representarla en eventos donde ella no puede asistir debido a su agenda. Pero realmente, ¿cuál es la trascendencia de esta figura y qué papel podría jugar Cárdenas Batel en ella, ¿no? Yo creo que eso estamos por verlo. Es decir, el papel que la presidenta Sheinbaum le conceda a la oficina de la presidencia está por verse, no es algo que esté definido. Recordemos que esta posición la ocupó en el primer tramo del gobierno de López Obrador el empresario regiomontano Alfonso Romo, que a la renuncia de la oficina quedó acéfala y después prácticamente desapareció. Y recordemos también que el presidente López Obrador comenzó su sexenio con Lázaro Cárdenas como coordinador de asesores, ¿no? Muchos nos preguntábamos en aquellos tiempos de arranque del sexenio, o sea, ¿quién va a coordinar si al presidente no le gusta tener asesores, ¿no? ¿Cuál va a ser realmente la función? Entonces yo creo que iremos viendo con el tiempo la importancia que va a tener esta oficina, si será algo quedará solamente en el plano de lo simbólico o tendrá un papel realmente significativo en la marcha del gobierno. La virtual presidenta ha dicho que le ayudará a dar seguimiento a los proyectos estratégicos del gobierno y a mantener relaciones con diversos sectores sociales, pero sin mayores detalles. Yo insistiría en la lectura simbólica e histórica, ¿no? Ha habido un distanciamiento de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, que no es nuevo, eso viene desde que López Obrador decidió disputar la candidatura presidencial a Cuauhtémoc, quien ya se veía a sí mismo con una cuarta candidatura presidencial. Recordemos que Cuauhtémoc es muy amigo de Lula. Lula llegó en su cuarta vuelta en Brasil, ¿no? El Cuauhtémoc se veía un poco así, ¿no? Los Cárdenas han mantenido una relación muy fluida con Brasil. Lula y Cuauhtémoc dicen que son amigos personales, en fin. Eh, pero eh, si le damos por el lado histórico a la lectura, diríamos, a ver, aquellos que se preocupan por las posibilidades de un maximato, ¿qué leen en este símbolo de Lázaro Cárdenas en ese puesto tan importante? No es un mensaje en el sentido de, pues aquí tengo aquí está el nieto del presidente que hizo imposible que el maximato continuara. Este, pues no sé en ese sentido cómo vean este nombramiento los sectores, digamos, más duros del entorno de López Obrador. Porque bueno, como bien justamente también recuerdas, pues también Lázaro Cárdenas fue coordinador del gabinete y no sabemos ahora quién va a ser coordinadora del gabinete, ni tampoco qué diferencias va a tener uno y otro, ¿no? Claro. Si uno va a ser más interno y otro más porque destacó mucho su, digamos, trayectoria internacional ayer a la hora de presentarlo, ¿no? Los cargos que ha tenido en los últimos años
más hacia afuera. Y como bien dices, pues eso todavía no queda muy claro, pero retomando esto que dices de lo simbólico, porque sí creo que también eso hay que considerarlo, verlo en clave simbólica histórica. Gaby, yo te quiero preguntar esto que nos decías, o sea, porque también otra de las lecturas es, bueno, está retomando, o hay que leerlo en clave de entender como retomando el sentido histórico que tuvo el CEU, el lugar que tuvo en la UNAM Claudia Sheinbaum y el movimiento del CEU, que finalmente ahí también tiene pues muchos vínculos con el cardenismo, con el cardenismo además que recuperó a muchos de los exiliados españoles, ¿no? Que fue la casa de muchos exiliados españoles que al final de cuentas también estuvieron directamente y participando en ese movimiento. Entonces yo quería preguntarte eso, ¿cómo lo lees tú dentro del contexto UNAM, dentro del contexto de la recomposición que se ha dado también con otros nombramientos del gabinete, pues como muy de vuelta a la casa de la UNAM, después de que López Obrador también se peleó con algunos de estos sectores de la UNAM? Y bueno, también aprovechar para ir viéndolo, cómo lo ves en relación con los nombramientos o la posible sucesión que se está viendo ya dentro de Morena, que se identifica o que se ha leído como que algunos dicen los duros llegarán a Morena, ¿no? En relación con Luisa Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas, que se están ya perfilando hacia la dirigencia de Morena. Entonces, Gaby, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo coincido con Arturo y con tu lectura, Dani, que efectivamente esto se debe leer en la clave simbólica de los fuertes vínculos que tuvo el CEU con el cardenismo, lo que significó que Cuauhtémoc Cárdenas entrara a Ciudad Universitaria en esos años, además de cuando todavía era muy explícito, digo muy explícito porque siguen operando estos grupos priistas en la universidad, pero pues el control que el PRI ejercía en la universidad, entonces este movimiento arropando a Cuauhtémoc Cárdenas y hablando de anécdotas, yo creo que para quienes quieren hacer esta lectura de Claudia Sheinbaum es quien nada más va a obedecer lo que quiera López Obrador y un títere, bueno, no conocen nada de su historia y no conocen cómo en ella conviven, digamos, estas dos cuestiones de alguien que fue del cardenismo en los 80s y después obradorista, ¿no? Nada más para contarles una anécdota de lo que significa incluso hasta el día de hoy la gente que empezó a militar y en la izquierda y demás y en el cardenismo en los 80s, cuando fue la marcha de Ayotzinapa, fue Cuauhtémoc Cárdenas a la marcha al Zócalo y iba acompañado de Adolfo Gil y de Imanol Ordorica, y yo no sé si recuerdan, eso fue muy sonado, que empezaron a abuchearlo y demás, y le aventaron una pedrada a Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo. Y Adolfo Gili, a sus años, en aquel entonces, se lanzó cual portero y la pedrada le dio a él por cubrir a Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, en esas cuestiones simbólicas de cómo la gente siguió admirando, respetando y demás a Cuauhtémoc Cárdenas. Las ideas de lo que se desvincularon y los pleitos, por supuesto, de Cuauhtémoc y de López Obrador también pasaron por eso que yo les comentaba, ¿no? Su hijo llamando a los militares y con eso dándoles, digamos, como un visto bueno a la estrategia de Felipe Calderón y lo que eso significaba para el obradorismo en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Yo creo que pensando en la edad que tiene Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que según yo cumplió o va a cumplir, ¿no? Cumplió 90 años, ¿cierto? Sí, cumplió 90. 90 años, exacto. Creo que el papel de Lázaro Cárdenas es más como este reconocimiento
a la figura del ingeniero Cárdenas y no que vaya a ser una oficina que vaya a tener un papel relevante por esta historia que yo les digo de Lázaro Cárdenas Batel. No es alguien que le guste involucrarse mucho, no es alguien que le guste operar realmente y deja que otros operen, entonces yo no lo veo como alguien que esté tomando decisiones. Entonces creo que es más esta cuestión simbólica de la que estamos hablando. Y Arturo, pues justamente como continuando con esta pregunta que lanzaba Dani, ¿no? O sea, en el plano de lo simbólico está el retorno, al parecer, o esa es la discusión que está abierta dentro del partido, de los duros, ya decía, ya decía Dani. El ¿no? título no lo puse yo, lo leí Bueno, en sí. algún lado. Bueno, pero andan diciendo de los duros, ¿no? Estamos hablando de la Luisa María Alcalde, que también viene de una familia de larga data, pues, de izquierda y de luchas dentro de esta corriente democrática, dentro de los partidos políticos, de Jesús Ramírez Cuevas, vocero, ¿no? En la presidencia, y que también tiene una larga trayectoria, pues, de relación con la izquierda política y social en el país, y pues la salida de Mario Delgado para incorporarse al gabinete federal. ¿Qué símbolos no estamos viendo o se deben de poner atención, pues, dentro de estos nombramientos y estos intercambios entre dirigencias, futuras presidentas y presidentes que ya van de salida, ¿no? Pues creo que Claudia Sheinbaum está haciendo un tejido muy complicado con los nombramientos de su gabinete, tan complicado como es este amplio frente que llamamos 4T, donde a lo largo y ancho del país cabe de todo en términos de las regiones y también desde el punto de vista de la procedencia social, de los orígenes políticos. Y entonces, pues hay unos nombramientos que tienen que ver con compactos o lo que hemos llamado cuotas de poder de sectores que lo están apoyando, otros que tienen que ver más con las afinidades y la historia personal de Claudia Sheinbaum. Y en ese contexto creo que el de Lázaro no cabe necesariamente en uno de los dos, tiene que ver más con la lectura histórica. Ahora, los Cárdenas son una dinastía política que ha tenido posiciones de poder muy importantes, y se les puede juzgar por sus resultados, como lo ha hecho Gabriela con el gobierno de Lázaro, que encima de todo dejó a Leonel Godoy, que completó la mala obra, digamos, en Michoacán. Por cierto, que hoy en la nota de Arturo Rodríguez en Proceso vi el dato que yo desconocía, de que Arturo hurgó en la información oficial sobre la tan mentada petición de Lázaro Cárdenas para la intervención del ejército y no la encontró. O sea, dice que se habló, que Felipe Calderón lo ha dicho muchas veces, pero que no hay una evidencia en la documentación oficial del sexenio de Calderón que haya ocurrido así. Que sí, en cambio, lo pidieron, me parece que el gobernador de Durango y el de Veracruz, entonces, pero que no Lázaro Cárdenas. En todo caso, eso puede ser un dato menor. En términos de lo simbólico, tenemos al nieto del presidente que puso fin al maximato, que es recordado además por una gran obra social, al hijo, y esa es una desgracia para Lázaro Cárdenas como político, ¿no? La mayor parte de los encabezados y los artículos de opinión que veo en estas horas lo ponen siempre como el hijo de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, no es Lázaro. Y, digamos, tiene todos estos elementos, haber encabezado esa insurrección electoral del 88, que transformó el rostro político de México con los resultados que haya sido los de esa elección, pero ahí comenzó un cambio político que ya no tuvo reversa. Los Cárdenas tienen todo eso y también tienen el gobierno que quedó a deber en Michoacán, el gobierno que sigue recordando como el momento en que se soltaron las amarras y se desató la violencia, que hasta el momento sigue presente en Michoacán, el gobierno de la cercanía con Carlos Ahumada como empresario consentido, porque esa relación de Ahumada era de los Cárdenas antes de ser de Rosario Robles, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes están en la evaluación que podamos hacer del ingeniero Cárdenas, pero a mí me parece muy
loable que Claudia Sheinbaum haga un reconocimiento del papel de Cuauhtémoc en la historia, porque en algunos momentos la izquierda electoral fue, yo sí quiero decirlo así, muy desagradecida con Cuauhtémoc, como en ese momento, y también otros sectores de la izquierda, como en ese momento de la pedrada que mencionaba Gabriela, y en un episodio que yo recuerdo con alguna vergüenza, 2004, Congreso del PRD, Cuauhtémoc renuncia a sus cargos, Leonel Godoy era presidente del partido, por cierto, y dice que después de la crisis de los videoescándalos no se puede seguir así, pide la renuncia de toda la dirección, se la niegan y entonces renuncia a él a sus cargos. Se va en ese momento del Congreso y el ingeniero fundador del partido, cabeza de la insurrección electoral, el que ya llegó, ya está aquí, iba a chingar al PRI, es despedido de un Congreso del PRD con gritos de Obrador, Obrador, Obrador. Así lo despidieron en 2004. Sí, bueno, y hay un montón de cosas que en ese momento también, bueno, es que el problema de pronto es que cuando las pasiones se imponen, a veces las razones no son como bien recibidas, ¿no? Y era un poco difícil entender, sobre todo después de 2006, o por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera aceptado el papel del encargo del bicentenario, de alguna cosa así, en el gobierno de Vicente Fox. Era muy difícil entender para los que estaban en el plantón de Reforma 2006, que Cuauhtémoc Cárdenas no tuviera el gesto tampoco de entender a la militancia. Es eso también una parte que ya hemos también conversado con el tema de los zapatistas, ¿no? Cuando los dirigentes políticos no reconocen a las bases o a las militancias o lo que representan los otros, y entonces pues vienen estos... sí, yo también creo que no reconocimientos de lo que significa en el amplio marco, o sea, en el momento histórico, pero también me imagino que debe ser bien difícil llamarse Lázaro Cárdenas. O sea, la carga, si Claudia Sheinbaum tiene la carga difícil de llevar, de ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, la primera mujer presidenta, pues tener la carga de llamarte Lázaro Cárdenas y tener que hacer cosas tan grandiosas, después de una expropiación petrolera, pues debe ser algo muy difícil. Gaby, yo te quiero preguntar de eso y quiero insistir en el tema porque me parece que es importante en términos de las discusiones que tenemos también desde la izquierda, y con todas las contradicciones que puede implicar en estos gobiernos que vemos, pues todo este juego hacia dónde estás viendo que puede dirigirse este gobierno y además el partido y las funciones que podría tener el gobierno y el partido, ¿no? Un partido que creció muy rápido, un partido que en poquito tiempo ganó mucho y que ahora tiene que enfrentar y apoyar al gobierno, pero desde una visión pues que todavía no está muy claro de qué es el partido. ¿Tú cómo ves este momento? ¿Cómo entiendes o cómo podemos leer este momento pues para lo que es, con todo lo que se pueda criticar, el partido que representa las visiones de la izquierda institucional, ¿no? Sí, así es. Este es, como bien dijiste, el partido de la izquierda electoral, ¿no? Y yo creo que es una cuestión como compleja, porque como apuntó en su primera intervención Arturo, con unos nombramientos, unos dicen, ay, miren la altura, ¿no? De miras, la perspectiva internacional, otros vemos sus asegúnes en esos nombramientos, pero luego vienen los nombramientos esperados que tienen que ver con cuotas políticas y demás. Y yo creo que se siguen moviendo en esos, digamos, claroscuros, porque en esos claroscuros también sucede la política, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil, ni aquí ni en otros lados se podría pensar que hay partidos de izquierda electoral perfectos, ¿no? Creo también, pensando en cómo se va configurando las cuestiones del partido. Bueno, si a mí me preguntan, me parece mucho mejor noticia que
Luisa María Alcalde vaya a ser presidenta que Mario Delgado, ¿no? Porque además es alguien que formó al partido, estuvo en el movimiento desde abajo, ¿no? Cuando él estaba, por ejemplo, en el gobierno de Mancera, ¿no? Entonces, o sea, si a mí me preguntan, pues me parece una mucho mejor noticia. Ahora, muchos dirán, y no les faltará razón, que pues es el obradorismo quienes toman, digamos, como el control del partido, porque pues de qué otra manera se podrían leer a Alcalde y a Jesús Ramírez, ¿no? O sea, pero creo que en ese sentido también Claudia también da un mensaje para todos aquellos que quieren esta distancia de Andrés Manuel, no digamos por cuestiones ya todas las cuestiones machistas y demás que se comentan, sino porque así conviene a sus intereses, o sea, quieren hacerle manita de puerco tiene que ser completamente diferente, ¿no? De Andrés Manuel y demás, porque no quieren, porque se han peleado, porque les han pisado callos durante toda esta administración, y esta es una forma en que ella sigue diciendo formamos parte del mismo movimiento y tenemos el mismo proyecto, ¿no? Compartimos el mismo proyecto con evidentemente sus matices de cómo llevarlo a cabo y cómo aterrizarlo en muchos sentidos, pero yo creería que la idea, cómo se está conformando el partido es parte de la idea que la propia Claudia tiene de qué continuidad quiere en Morena, ¿no? Arturo, preguntarte, ¿no? O sea, estos procesos internos en Morena, un poco en esta historia pues, muy reciente, pues han estado marcados también por estas denuncias que también hubo hacia Mario Delgado sobre la imposición en 2021, 2021-2022, no, sí, 2021, sí. Y después, pues todo lo que vino con la configuración de las candidaturas, que mucha gente, por ejemplo, en Zacatecas, en Querétaro y en otros lados más, se molestaban, ¿no? O sea, porque justamente la tendencia que le decían pragmática de Mario Delgado, pues dejaba entrar a bastantes personajes. ¿Qué crees que pueda cambiar? ¿Crees que Morena ya haya afinado como estos procesos un poco más para poder tener una elección más limpia? Estos perfiles implican un relevo generacional. ¿Y cómo va a ser el diálogo, pues, también con la futura presidenta de México, pues Claudia Sheinbaum, ¿no? La primera pregunta que se deben estar haciendo muchos en Morena es ¿qué partido van a hacer? Porque hasta el momento no tenemos o no hemos visto un partido, al menos en los términos clásicos. Lo que vemos es una estructura que se activa en tiempos electorales y que tiene esa utilidad, la utilidad de ir a los comicios, de organizar a la gente que en otros momentos está en espera y que se lanza, digamos, con esta maquinaria. Pero no existe una fuerza política que tenga una vida eh, de debate, de reflexión permanente en la escala municipal o distrital, ya no se diga en lo estatal o nacional, pero esa ha sido una decisión básicamente del dirigente político principal de esta fuerza. Eh, Nos ha resultado muy cómodo, incluso desde algunos espacios de opinión, decir, esto es culpa de Mario Delgado, como si Mario Delgado se mandara solo. Mario Delgado creo que tuvo algún margen y se pueden incluso eh, encontrar con cierta facilidad las informaciones al respecto, tuvo algún margen en la elaboración de listas de candidatos, ¿no? De repente pues, colaba a sus cuates o a sus intereses, hay denuncias terribles sobre venta de candidaturas, en fin, pero en lo esencial, pues cumplía la tarea de gerenciar el partido, no de dirigirlo. Yo digo gerenciarlo porque era un administrador, siendo el dirigente político, pues eh, Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda.
Ahora, ¿ese es el tipo de partido que le será útil a la presidencia de Claudia Sheinbaum? ¿O requiere una fuerza política que cuente con mayor institucionalidad, con una vida partidaria regular? En fin, yo creo que lo segundo, y es lo que están tratando de empujar muchas figuras del partido y también militantes de base. Hay por ahí ya circulando varios documentos, reconozco algunos nombres en esos documentos que hacen el planteamiento de que este es el momento de discutir el rumbo de nuestro partido, de dotarlo de vida interna, de mecanismos de deliberación democrática y de decisión, en fin. Pues vamos a ver si yo creo que en una militante joven hecha en el obradorismo como Luis Alcalde, pues tiene la posibilidad Morena de construirse como tal fuerza. Va a tener como contrapeso, pues el hecho indudable de que las estructuras de lo que es Morena fueron entregadas en cada entidad a los gobernadores o gobernadoras o al grupo político más fuerte de ese lugar. Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido hay muchas cosas por hacer en esta fuerza política que requiere eh, pues tener una vida propiamente partidista. Yo pongo un ejemplo que me van a perdonar que es medio loco, pero que ayuda a entender la importancia del partido. Digo, en Ecuador, por más que han estado pasando a la segunda vuelta, no han podido recuperar el poder, el correísmo. En mi opinión, porque básicamente todo gira en torno a la personalidad de Rafael Correa. En Bolivia les dieron golpe de Estado, un año después estaban ganando con una diferencia mayor que Evo Morales, aunque ahora estén peleados esos dos. Pero un año después ganaron. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre Ecuador y Bolivia? Que en Bolivia había partido. O sea, la única. Sí, por supuesto, eso es todo, y pero bueno, y ahora lo están acabando el partido, pero esa ya es también otra historia, Esa ¿no? ya es una historia posterior. Sí, eso es un, Eso, en mi opinión, tiene que ver con la obstinación de Evo Morales de volver a ser presidente, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra discusión. sí, esa es otra discusión, pero quiero agarrar esto que estás diciendo porque además me parece muy relevante. ¿Qué partido van a hacer y además con qué orientación cuando justo tenemos pues esta parte del cardenismo, este obradorismo que además pues va a estar con todos sus grupos, yo no sé o qué tejidos internos puede haber cuando pues pues vas a tener al grupo del sur con Adán Augusto en un sector, al grupo de Monreal, o sea, con Zacatecas, o sea, al propio Ebrard, ¿no? Parece una mezcla y una amalgama interna que desde mi perspectiva, y sí quisiera preguntarle su opinión, hace mucho más complejo quizá la relación interna dentro del partido o quizá los grandes frentes, para plantearlo de este modo, el gran frente o el frente más complejo con el que va a tener que lidiar el gobierno de Claudia Sheinbaum es interno y no externo, porque bueno, estamos viendo que el PRI y el PAN, pues ya quién sabe qué les va a pasar, pero no parece que vayan a ser motivo de enorme preocupación para el gobierno, como sí lo pueden ser todos estos frentes internos, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, Gaby. Ay, yo creo, bueno, coincido contigo de que todos esos frentes pensando, bueno, Adán Augusto, Monreal, Marcelo, dices qué escenario más complicado, más los otros grupos que Andrés Manuel había un poco marginado y que están aprovechando ahorita el cambio, ¿no? Para tratar de acomodarse como el de Ackerman y toda esta gente que pues vemos, y además la intención que tienen de apoderarse, digamos, de ciertos espacios como el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Ayer Alina, de manera muy discreta, creo, comentaba
que la cuestión del fisgón y de la crítica, más allá de los dichos del fisgón, que yo creo que no hay que entrar en ese debate y sabemos que no son afortunados, pero sí en esta cuestión de tenemos que hacer una lectura mucho más allá de la figura del fisgón y más en una cuestión de qué se juega con el Instituto Nacional de Formación Política y el papel que tuvo en estas elecciones, ¿no? También creo que si bien están todos esos grupos, digamos, con mucho poder, sí creo que la elección les da también, digamos, matiza el poder que puedan tener. Es decir, fue tan aplastante la victoria de Claudia Sheinbaum y el refrendo al obradorismo que hace muy difícil, por ejemplo, que Marcelo pudiera hacer otra cosa, ¿no? O sea, no le tocó de otra más que decir, pues aquí apechugo, ¿no? Y ahora ya no es esa señora, sino la presidenta, ¿no? Entonces sí creo que tienen las herramientas y justo por eso vemos ahora lo que parece ser, va a ser una transición tersa en la dirigencia de Morena. Recordemos que la de Mario Delgado no lo fue, ¿no? A mí me sorprende mucho que parece que va a ser, y además ya no pensemos en la época del PRD y de los sillazos que tanto comentamos con Dani, ¿no? Parece que no estamos en esa, y si no estamos en esa, y si esos grupos no están disputando la presidencia es porque creo que no pueden, porque estas elecciones mostraron que hay, digamos, un movimiento dentro del movimiento vencedor que hace muy difícil que estas facciones que van a estar operando disputen un poder mayor, ¿no? También, o sea, en este sentido, tu opinión, y no sé, a mí me da un poquito la impresión de que es como cuando un animal está herido, tendido, pero todavía no muere, y hay un grupo de cuervos que está rondando y rondando y rondando, esperando para atacar, ¿no? No sé, Arturo, tú cómo ves este relevo en Morena y pues qué valoración tienes de estos frentes o estas corrientes aparentes que pueden existir en el partido. Bueno, primero lo que hace a los nombres que se barajan, lo que me parece es que la principal dificultad de la 4T es comunicar la línea. Como que no se les da hacerlo de manera muy fácil. De repente el presidente tiene que aparecer en una mañanera, decir que no se da, que no puede ser objetivo con Luis Alcalde por el cariño que le tiene y luego mostrar unas fotos de la época en que brigadeaba para Morena. Bueno, si así no les queda claro, no sé cómo les quedará claro. Pero cuando digo que tienen dificultades para comunicar la línea, lo digo por expresiones como la de la secretaria general Citlali Hernández, que primero se apunta y después dice, es que está sonando, o es que suena Luis Alcalde, y entonces yo me bajo. Es una manera como medio antigüita de decirlo, ¿no? En términos de vieja clase política, pues es que empezó a sonar, y entonces ya mis intenciones de entrar al juego democrático dentro de mi partido, donde hay democracia y donde discutimos, somos compañeros, pues no era tan cierto. Entonces tienen esas dificultades para bajar la línea. Ahora, cuando yo señalo Morena no existe como un partido como lo hemos conocido, lo que quiero también es subrayar el hecho de que todos esos grupos, clanes, corrientes, tribus, como les queramos llamar, eh, unas con presencia solamente estatal o regional y otras con alguna imagen nacional, por lo de las figuras que se están mencionando aquí, como Marcelo, Dan Augusto, en fin, pues ahorita pueden estar muy tranquilos y no van a disputar la dirección de Morena, pero hacia adelante no sabemos lo que vaya a ocurrir y qué tanto el frente interno va a ser más complicado para Claudia Sheinbaum. Yo sí lo creo, que el frente externo, sobre todo por el estado de inanición en el que se encuentra la mayor parte de la oposición. Además es casi natural que dado el tamaño de la victoria y de la enorme coalición que se armó
para obtener 35 millones de votos, pues las contradicciones estén allá adentro. Entonces, bueno, tendrá una gran tarea Luis Alcalde de construir un partido. Otra paradoja de la vida, un empeño en el que pues echó el resto Berta Luján, la que fue contralora del observador de su gobierno en la ciudad. Y bueno, pues ya ahorita nadie se acuerda, pero esa resistencia y esa batalla permanente de Berta en contra de Jacob Porlewski, fue realmente una cosa de locos, ¿no? Porque era estar batallando permanentemente con una persona que tenía una posición que utilizaba solamente para sus intereses personales y de grupo, ¿no? Entonces ahora, en esas vueltas que da la vida política, será la hija de Berta Luján, que, ojo, en el Congreso de 2022, el discurso disidente, el discurso que se oponía a que Mario Delgado tuviera la facultad como presidente del partido de designar al secretario de Organización y al de Finanzas, fue de Berta Luján, que se opuso a que se votaran en bloque las modificaciones estatutarias y pues que quedó en minoría porque esta nueva forma que dio Ana Morena pues mostró cómo se configuraba ese partido. Fueron, si mal no recuerdo, 2.500 votos de la posición oficial contra 500 o 600 que consiguió Berta Luján con su discurso. Arturo, Gaby, nos va a faltar tiempo para hablar del otro actor que casi no se ha hablado y que es también muy importante en este ecosistema y en estos frentes, que va a ser el Partido Verde y su enorme poder, pero eso les prometo, lo vamos a dejar para otra buena mesa, porque siempre es un gusto platicar con ustedes, la verdad, siempre nos ponen luces con esa inteligencia y conocimiento que tienen. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros en esta mesa en los pasos de la semana, y pues pronto los vamos a volver a convocar para hablar de ese otro entelequia que tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo ves tú, Alejandro? Yo veo muy bien, y Arturo Contreras me mandó un mensaje que dice que les mandamos también saludos a Arturo Cano y Gaby Arévalo. Entonces ahí están los saludos de Arturo Contreras, que hoy no pudo estar en esta emisión. Pues muchas gracias, les agradecemos muchísimo. Muchas que gracias hayan a ustedes estado por la invitación y gracias a las personas que nos siguen. Gracias.